Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para partir. El segundo viaje del espacio en blanco por la semana ya está preparado. Tenemos por delante 2 horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias intensas, que nos servirán para viajar hacia esos universos que aquí en el espacio en blanco nos interesan. Nuestro viaje de hoy nos lleva hasta un país mágico, el Perú. En él se dan cita muchos misterios, desde sus enigmáticas construcciones hasta sus tradiciones aún vivas en nuestros días. Durante los próximos minutos queremos hablaros de todo ello. De los queros, los auténticos depositarios de la tradición andina, de chamanes conocedores de secretos innombrables. De antiguas creencias aún hoy vivas y de misterios como las piedras de Ica. Acompáñanos en este nuevo viaje hasta el país del cóndor, un lugar donde la magia aún es posible. ¿En Perú la magia todavía es posible? Así es. Sí. Todavía es posible. Es posible ahora mismo. Déjame que te presente. Rosa María Zamora Torres, nacida en Yucay, en Urubamba, un lugar... Yo tengo un recuerdo muy bonitos ahí en ese sitio, que sitio tan bonito, en pleno Valle Sagrado, allí en Perú. Sí. Eres... bueno, dice que creciste en el seno de una familia andina, una larga cadena que se remonta hace mucho tiempo. Aprendiste sanación y curación con diferentes maestros en el Valle Sagrado. Has estudiado bioenergética, reiki, yoga y otros temas afines un poco para coordinar eso que ya sabes, eso que traes. Has participado y organizado charlas en conferencias, seminarios, y en 1996 organizaste en la peregrinación ritual desde el Valle Sagrado a la ciudadela de Pachacama, que en Lima, y has participado aquí en la Casa de América. ¿Cuándo fue lo de la Casa de América? En el 98. Sí. En un ritual que se hizo... Sí, se llamó la ofrenda de armonía. Uh-huh. Fue organizada por la embajada peruana, por el consulado y la embajada peruana, y participaron básicamente la comunidad latinoamericana. Se les participó a bolivianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, en fin. Se invitó a toda la comunidad latinoamericana y fue uno de los primeros eventos multitudinarios, ¿no? Ajá. Y luego estuviste en las Naciones Unidas con los indios Quero. Sí, fuimos invitados al Peace Summit del 2000, donde se reunieron las diferentes etnias del planeta, así como los líderes religiosos. Uh-huh. Más o menos eran alrededor de 10.000 personas de todo el mundo, representantes de sus etnias, como también de los movimientos religiosos que existen hoy en día en el planeta, uh-huh, para hablar sobre paz y sobre cómo reencontrarse, hablando un solo idioma. Uh-huh. ¿Te consideras no sé si llamarlo maestra de la tradición andina? Conocedora de la tradición andina, evidentemente. Bueno, soy una practicante de mi tradición. Creo que en este camino todos somos un momento maestros y otro momento aprendices. ¿Lo aprendiste de tus abuelas? ¿De tu abuela? Aprendí de mi abuela. Aprendí de mi abuela, y mi abuela de su madre y de su abuela y las abuelas. La familia por el lado de mi padre era una serie de abuelas o de mujeres que fueron preservando la tradición y enseñándolas una a otra. Uh-huh. Tiene mucha fuerza la mujer en esas tradiciones, ¿verdad? En esas culturas. Sí, varón y mujer. En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria. Y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro.
y si es un varón se le pide una gran fuerza femenina para que se le sienta completo, como a una mujer también. Sin embargo, parece que esas sociedades son machistas, las sociedades latinas. Bueno, hay una observación que hicieron algunos historiadores donde comentaban que las mujeres andinas básicamente cuando viajaban o se desplazaban iban tras de sus maridos, y era un signo de machismo entre muchos otros que se nombraron. Y si uno va conociendo esa sociedad se da cuenta de que hay un concepto de dualidad que es respetado, y no es porque el uno vaya primero y el otro después. Quizá es uno que lleva el guión y el otro que protege la energía de la espalda. Entonces hay un concepto... Qué bonito, protege la energía de la espalda. Hay un concepto de dualidad y de energía que se ha ido encajando en patrones de un carácter ya algo diferente, y que se les ha puesto como machismo. Ahora, no hay que negar que hoy en día pues es una sociedad mestiza en su mayor parte, y que tiene una influencia de todas partes del mundo. Para mí Perú es uno de mis países favoritos. Sí. Pero me doy cuenta que cuanto más voy, Sí. menos cosas conozco y más necesidad tengo de profundizar y de entrar, porque es como abrir una puerta y te das cuenta que hay una sala con cantidad increíble de cosas y hay que ir detalladamente viéndolo todo, ¿no? Sí. Yo no pensaba hacer este programa ahora, déjame que nombre a nuestro común amigo Javier Sierra. Ha dicho, tienes que hacer el programa, y como le hacemos, siempre le hacemos caso, aquí estás, porque has venido con otro, es decir, este programa tiene un sentido, quizá que va más allá de que estemos aquí juntos. ¿Estás a gusto en el estudio? ¿Tiene buena onda? Muy buena onda. Bueno, ¿por qué Perú es tan mágico, antes de entrar ya a la tradición andina? ¿Por qué es tan mágico ese país todavía? Y está tan cerca la magia de la gente. Mira, el mundo del Ande es un mundo que ha sido construido, me refiero a la parte humana, ha sido construida y creada sobre una serie de civilizaciones que han hecho una buena lectura de su realidad, sobre todo de su realidad geográfica, cósmica, atmosférica. Y lo que ha hecho es entender que debe de haber una unidad entre su lectura y su modo de vida. Y la lectura que ellos tenían era que debían de ser absolutamente coherentes con la naturaleza que compartían. No solamente el Perú, sino los demás lugares de este mundo latinoamericano hoy en día tienen una serie tanto de microclimas como una serie de aspectos geográficos. Por lo tanto, cada uno tiene una expresión desde su composición geográfica a su composición atmosférica, que permitían diferentes tipos de vida. Eso hizo que el hombre andino, al leer estas características, supiera cómo debía dirigir su vida. Esto le fue llevando a una unidad, no solamente con la naturaleza, sino a una expresión social, económica, política y filosófica espiritual. De tal manera que este conjunto de expresiones hicieron del hombre del Ande un hombre unido a una naturaleza que consideró que no tenía más privilegio que ninguna otra. Se consideró en el mismo privilegio o característica de vida que la naturaleza animal, que la naturaleza vegetal, mineral, que la rodeaba, y su coexistencia la concibió como consecuencia de un gran factor hacedor de ese universo, al que le llamó Illa Texemuyo Pacha y Achachej, que en castellano vendría a ser como la luz de un profundo sentimiento del saber más antiguo del universo, que fue el generador de esta vida, y que al ser común entre todas estas naturalezas le permitía su comunicación. Ya, ¿me dejas que sea un poco malo? Sí. Sin embargo, no, en este momento Perú, Bolivia, esos países, Ecuador, que están ahí en torno a los Andes, no es que sean un ejemplo de
solidaridad, de bien vivir. Sí. Son países violentos, están pobres, están pasando crisis, etcétera, etcétera, ¿no crees? Sí. Se han apartado, como quizá haya pasado en nuestro mundo, de ese contacto con la naturaleza, con lo auténtico, Yo con lo creo sagrado. que hay un poco de todo. Hay una preservación de este concepto dentro de las etnias más nativas. Hay un rescate de este concepto dentro de un mestizaje, de un nuevo mestizaje que está recuperando y rescatando estos conceptos al darse cuenta que este es el mejor elemento de coexistencia entre los pueblos de Latinoamérica. Pero también hay una realidad, y es la realidad de que ha habido una asimilación de diferentes culturas, muchas, que han tenido diferentes tipos de información y que no correspondían a la realidad propia, con lo cual se ha generado un gran desorden ecológico, un gran desorden económico, un gran desorden espiritual, en fin, de tal modo que en este momento lo que se ve son muchas etnias que lamentablemente van perdiendo de su tradición. Muchos mestizos que van tratando de recuperar aquella tradición y regenerándola. Y hay una serie de todavía presencias de diferentes tipos de culturas no muy claras entre sí, que lo que han hecho es convertir aquella tierra que era la Pachamama, la Madre Tierra, por ejemplo, en aquel medio de comercialización y de explotación que lo que ha hecho es despachamimizar precisamente la Pachamama, ¿no? Entonces sí, es cierto que estamos en un tiempo difícil, pero precisamente por esto es que tenemos una tarea muy grande de todos aquellos que conocemos la tradición y que la apreciamos, y decir, oigan, este es el sistema con el que esta cultura fue una gran cultura. Bueno, retomar esto no es nada difícil hoy. Esta noche vamos a intentar daros alguna de esas claves, 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, y esta noche tenemos concurso. Si queréis participar, 5 libros están, o 5 premios, vamos a dejarlo ahí. 900-137-137 es nuestro teléfono, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email. Y con Rosa María esta noche vamos a disfrutar tratando de descubrir esa Pachamama y sobre todo esa tradición andina que tiene mucho todavía que enseñarnos. Tras esa introducción, seguimos. Rosa María, estamos en un tiempo especial en el que está terminando ese Pachacuti negativo y hay que empezar a contar todas estas cosas de la antigua tradición. Sí, así es. Aproximadamente hace 18 años, más o menos, según nuestra tradición, hemos entrado en un periodo diferente. El tiempo en el mundo andino se mide por cada 500 años. 500 años en los que hay una expansión, un crecimiento, una apertura de los conocimientos que se han ido recogiendo desde las tradiciones. Y hay otros 500 años en los que eso se cierra. Y hay una serie de acontecimientos que marcan cada época. Según nuestra tradición, pues hemos pasado 500 años de cierre y de oscuridad. Desde que llegaron los españoles. Coincidentemente más o menos, pero ya había empezado este Pachacuti. Y luego, casi cumpliendo los 500 años más o menos, pues se inició el Pachacuti positivo. En ese momento se supieron que habían cosas que tenían que volverse a tomar. Pero para ello debían de cumplirse algunos pasos. Entonces, estos pasos iniciales se están cumpliendo ahora. Por ejemplo, hay mucha gente que... Te tengo que preguntar algunas características de esos pasos. Bien. Sí, hay mucha gente que ha ido pidiendo permiso a maestros andinos para poder hablar sobre la tradición y enseñar sobre la tradición. Y poco a poco se está permitiendo enseñar pequeñas cosas, y cada vez que pase el tiempo se pueden hablar y comentar cosas mayores o adicionales. Personalmente participé hace algunos años, como comentaste, en le llamamos la gran
ofrenda de armonía, que simbolizó la salida desde el Valle Sagrado de la gran ofrenda andina. Hicimos un peregrinaje desde el Apu, la gran montaña sagrada, y Yaguamán, al Valle de Yucay, y de allí fuimos hacia Pachacamac, que participamos en un evento también con representantes de la ONU en esta ofrenda de armonía. Y luego de allí pues vinimos aquí a España en el 98 para completar aquel ciclo. Como tendiendo puentes. Así es. Tengo muchas preguntas que hacerte, o sea que Bien. te pido que si puede ser sintética. Mira. En la tradición andina se habla de los apus son las montañas. Sí. Hablábamos ahora mientras preparábamos el programa que quizá cuéntame eso, ¿qué son los apus? ¿Y quién vive en los apus? Bien. En las montañas, esas increíbles que tienen. El mundo del Ande, en Latinoamérica existe una gran cordillera, que es la cordillera de los Andes, y existen una serie de montañas de diferentes alturas. Todas estas montañas tienen unas características específicas. Uh-huh. Y hay algunas de ellas que tienen un contenido mineral, que tienen además una circunstancia geográfica, atmosférica, que hace que sean especiales. Estas montañas, ya sea por el contenido que tienen, por la característica, ubicación geográfica y hasta por el transcurso histórico, hacen de ellas montañas especiales que se llaman Apu, que terminan siendo montañas sagradas. Ya. ¿Pero por algo más? Pues, Decías que porque no quieres contar eso. Aquí ¿El qué? ¿El qué? La gente que venía del cielo. Bueno. Sí, bueno, comentábamos hace un momento que cuál era la razón por la que para el mundo delante no era tan raro comentar sobre personas o seres que estuvieran afuera. Te comentaba que nosotros hablábamos como los que estaban afuera, los que están aquí y los que están dentro. Pues hay una historia que comenta que en algún momento los que estaban afuera llegaron de una zona Cuando que dices se afuera, llamaba... fuera del planeta te refieres. Ah, sí, claro, fuera del planeta. Llegaron al planeta, a las puntas de las montañas. Ellos provenían de una zona Apu y a los lugares donde llegaron les denominaron la conexión Apu. Y hay algunas historias que comentan que a raíz de esto algunos términos, como por ejemplo, se generalizaron y se llamaron montañas Apu, que no fueron todas las montañas, y estas montañas de característica tan especial se las denominaron sagradas, ¿no? Déjame que me pare un segundito en este aspecto. En Perú es hubo una película que a mí me encantó de Shirley MacLaine, Cita con los dioses o Bailando con los dioses, no recuerdo cómo se llamaba. Que ella veía, en determinados lugares de Perú, gente que contactaba con extraterrestres y que lo veían como algo normal. Sí. ¿Seguís teniendo dentro de esa tradición ese contacto como algo natural, como algo con esos seres de ahí arriba? Mira, en nuestra concepción tenemos tres universos o tres mundos. El mundo del Hanakpacha, que es el mundo que lo tenemos fuera, el que está arriba o el que nos envuelve. El del Kaipacha, que es este mundo, el que está en este planeta. Y el del Ukupacha, que es el mundo que tenemos dentro o el que está dentro de la Tierra. Nosotros conceptuamos que existe vida. Existe vida en todos esos mundos. En el Hanakpacha, el mundo que está arriba, aceptamos, y no es nada raro mencionar a los del Hanakpacha. El Kaipacha, pues son aquellos, o están en el Kaipacha, todos aquellos que se pueden comunicar con los del Hanakpacha o con los del Ukupacha. El Ukupacha, pues se habla de los Rumiruna, de los seres de piedra que viven dentro de, y tenemos muchos mitos y tradiciones historias. ¿Dentro de la Tierra? Dentro de la Tierra, sí, que hablan de ambas conexiones. Entonces, cuando tú vas a una comunidad antigua y hablas del Hanakpacha, también te hablan de los que viven en el Hanakpacha. Es una conversación natural. Ya, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Déjame, te dejo descansar, que veo esa agüita, tenemos que hacer un recuerdo y seguimos esta noche hablando de la tradición inca, de la tradición de los Andes. Ya veréis qué cantidad de cosas interesantes nos va a contar nuestra invitada.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos. Otra cosa que llama la atención en Perú, a mí me llamó la atención, primero es ese río Urubamba, ese río sagrado que va por el valle. Sí. Decían, me contaban, ¿no?, que es el reflejo de la Vía Láctea. En muchas de vuestras construcciones reflejáis lo que hay arriba. Sí. ¿Nos lo cuentas un poco esto? Dentro de nuestra tradición se plantea que el hombre tiene que ser exactamente como es la naturaleza. Por ejemplo, un ejemplo pequeñísimo. Tú ves que para poder fertilizarse la tierra necesita agua. Y la naturaleza lo hace naturalmente. Tiene nubes, rayos, lluvia. Y el hombre repite este acto de la naturaleza. Abre la tierra como los rayos, la riega como las nubes. Pues bien, como esta circunstancia, pues lo hace todo. Las tradiciones se fueron sumando unas a otras, perdiéndose en los tiempos, y hubo algún momento en que el hombre andino entendió que lo que tenía que hacer es estrechar los lazos entre estos tres mundos, Hanakpacha, Caipacha y Ucupacha. Por lo tanto, todo debía ser la continuidad de este concepto. La geografía debía ser la generadora de su arquitectura, de su estructura. Entonces, cuando tú vas hacia las construcciones incas, encuentras que las ciudadelas son continuaciones de sus geografías, pero encuentras que existen construcciones en montañas altísimas perdidas a la vista, que no sabes de dónde han surgido. Pero entonces encuentras que te muestran como un símbolo, te dicen, mira, esto es una chacana, es una cruz dentada. Sí, como la que llevo yo por aquí. Sí. Y te dicen que esta sirve, si tú la pones en el centro de un lugar, de un espacio que se llama Intihuatana, que es el lugar donde amarras el sol. Las líneas oblicuas que salen de ella te dan la ubicación siguiente del siguiente Intihuatana o del punto que tienes arriba en una constelación específica. Lo que hicieron ellos fue desarrollar matemáticamente esta estructura que se llama chacana, que es una cruz dentada que viene como materialización de la constelación de la Cruz del Sur, y que a su vez ha dado la pauta para que el hombre del Ande pueda desarrollar tanto caminos como ciudadelas o como las estructuras de sus lugares de sembrío o de los cauces de ríos que pudieron ellos guiar. Déjame que te pregunte, ¿eso significa que esa gente que hizo toda esa serie desarrolló esa cultura, tenía un gran conocimiento de lo que había arriba, del cielo? Sí. ¿Podían estar en contacto con esos seres de ese mundo superior? ¿Con extraterrestres, por llamarles de alguna manera? Pues no sé, aquí tengo que suponer que sí. Si tú te pones a ver la chacana, sí, y la pones en 4 planos diferentes, vertical, horizontal y 2 oblicuas, vas a encontrar que las proyecciones de sus oblicuas, si es que las pones encima de un Intihuatana, te conectan exactamente con las diferentes constelaciones. Y a partir de sus medidas se han elaborado la mayor parte de las ciudadelas en la geografía de la tierra. Y fíjate que los incas fueron depositarios de estos conocimientos, no los generadores específicamente. Depositarios. Así es. Pero ¿significa que venían de algún sitio que no eran ellos, de arriba? Significa que, claro, es un conocimiento perdido que viene de mucho antes, y que cuando llegaron a ellos estos conocimientos, ellos lo que hicieron fue absorber e incrementar lo que tenían y lo que conocían, ¿no? Y de allí viene que ellos aceptaran esta tridimensión de vida
y esta conexión de vida, ¿no? Por lo tanto, aceptar que pudo haber tenido alguna conexión fuera, pues sí, lógico, me parece lógico también. Seguimos hablando. Curioso, como te decía, que haya ciudades como Puno, que sea como Cuzco, que sea un jaguar, creo que es. Sí, es un puma. Un puma, perdón, un puma. Que se vean en algunas ciudades pájaros reflejados. Machu Picchu es un... Bueno, hay quien colibrí, hay quien un cóndor. Un cóndor, te iba a decir. Hay que tener mucho desarrollo intelectual y mucho desarrollo tecnológico para ver así, plasmar esos objetos en la Tierra. Damos un paso más. Las plantas son muy importantes también dentro de la tradición andina. Yo recuerdo llegar a la isla de Taquile, por ejemplo, en el lago Titicaca, y enseguida te reciben como una señal de bienvenida con 3 hojas de coca. Un quintu de coca. La coca es algo muy importante en esa tradición. ¿Por qué? Mira, la mayor parte de las tradiciones del planeta, las etnias más representativas del planeta, han tenido como característica que han estudiado mucho su flora y han encontrado en su flora plantas maestras que tienen una conexión diferente a las otras plantas. Y con conexión diferente me refiero a que en nuestro caso, por ejemplo, tienen la facultad o la posibilidad de conectarte con estos 3 mundos que te hablo. Y te decimos, Jaipacha, Hanakpacha y Yucupacha están unidas a ti a través de 3 poderes tuyos. ¿Cuáles son? El Yachay, que es la fuerza de tu pensamiento, el Yankay, que es la fuerza física, la de tu cuerpo, y el Munay, que es tu fuerza psíquica, emotiva, o tu fuerza energética. Estos 3 poderes y estas 3 fuerzas están conectadas con estos 3 mundos a través de una gran conexión, y la que puede navegar, penetrar en esta conexión o conectarte es la coca. Por eso se te da 3 hojas de coca que simbolizan estos 3 poderes y estos 3 mundos. Qué curioso. 900, 137, 136. Nos ha fallado en ese momento la música. Es nuestro teléfono por si queréis intervenir esta noche preguntando algo, participar en el programa. Estoy dando simplemente saltos, porque es muy difícil. Quiero que te hagas, si te apetece, asiduo al programa para que nos sigas contando y descubriendo todo esto. ¿Te parece? Sí. Los pacos, ¿quiénes son los pacos en este mundo vuestro, en esta tradición? No hay chamanes, decíamos. ¿Hay otro tipo de personajes que son? Bueno, sí. El tema es que cuando tú hablas de chamán, ya sabes, tienes la idea, ¿no? De qué es. Pero en el mundo del Ande, el paco es aquel que ha podido entrar en un trabajo profundo, en un conocimiento profundo, tanto de su farmacopea, de las técnicas diversas de curación, como también de la parte ritualística, la parte espiritual, la parte social, económica y hasta política. Entonces, un paco es una persona que no solamente está dentro de del manejo del tema curativo, del tema de la sanación, porque el concepto en el Ande, el concepto de salud es un concepto de equilibrio en sus diferentes órdenes. Si la parte social no tiene un equilibrio, entonces no tiene salud. Por lo tanto, lo lógico era que hubiera personas que tuvieran un conocimiento de todas estas áreas o que pudieran intervenir en todas estas áreas. Entonces, tú puedes encontrar en alguna comunidad un paco que tenga que ver con la parte política, que tenga que ver con la parte económica y social y representativa de su comunidad. Cosa que no siempre es en el tema chamán. El tema chamán pues está asignada a la parte de curación y ritualística, básicamente. Ya. Damos otro pasito más. Hemos visto, incluso cuando hemos estado en Perú, que se utilizan plantas de poder. Sí. Recuerdo que en Yucay hicimos una experiencia con San Pedro. Sí. Se siguen utilizando todavía, o se han utilizado evidentemente en la tradición andina esas plantas. ¿Para entrar en contacto con los dioses? ¿Para qué? ¿Son alucinaciones o realmente lo que vives con esas experiencias es real?
Mira, las plantas maestras, que son estas plantas ayahuasca, San Pedro, coca. Coca no nos referimos a la droga, sino a la planta. No, coca, la hoja de coca. La hoja de coca coca no es droga. Ajá. Bien. Cuando hablamos de estas plantas maestras, nos referimos a plantas que tienen la capacidad de conectar en alguna esfera de tu cerebro y que tiene la posibilidad de colocarte, como decían algunos médicos y estudiosos hoy en día en nuestro mundo de hoy, en estados alternos de conciencia. No de inconsciencia, ni un estado alterado de conciencia. Alternos, has dicho. Es un estado alterno de conciencia. Estas plantas, tanto el ayahuasca en la selva, San Pedro en la costa y en las sierras y en todo el mundo andino, la coca, son plantas que no deberían. Mira, yo soy una persona que siempre está a favor de hablar mucho de las tradiciones, pero en este caso no debería salir de su contexto. Al salir del contexto pasa que este tipo de plantas son transformadas en vulgares alucinógenos que no tienen ni portan el espíritu con el que las culturas las han ido trabajando, con una ritualística profunda, un respeto y un cuidado profundo, un respeto al cuerpo humano que ha hecho que estas plantas sean guías conductoras de sus vidas, conductoras de sus destinos. Es difícil encontrar una de estas características cuando una de estas plantas se saca de su contexto y las vas a vender o las vas a administrar en lugares que no tienen ni idea de lo que están tomando, y menos del cuidado que hay que tener como lo tienen en los pueblos. Yeah. Te comento algo más. Sí. Para poder hacer, por ejemplo, San Pedro o ayahuasca, el maestro, el paco, el mesero, te hace 3 días de purga, te limpia el cuerpo, te prepara el cuerpo, te pide un tipo de alimentación, y el rito que se realiza es un rito que tiene 3 niveles: el nivel de tu actividad interior, el nivel de tu circunstancia física y el nivel energético, que es aquel que él se encarga de cuidar. Entonces, si tú no tienes un conocimiento de lo que estás haciendo, cuando tú administras estas plantas fuera de este contexto, lo que estás transmitiendo a esta otra persona que no conoce nada es que esto provoca diversas reacciones orgánicas, como alucinantes, que en realidad no lo son. Ya. Antes de pasar a ver a los queros, preguntan cómo ves de la tradición andina la vida después de la vida. ¿Existe? Sí. La vida después de la vida existe, sí. ¿Morimos y a dónde vamos? ¿O qué pasa con nosotros? Morimos, no tenemos un cielo, no tenemos un infierno, tenemos un espacio en el que recreamos la propia vida. ¿Recreamos la propia vida? Así es, porque en algunos casos, algunos mitos y leyendas se cuentan que después de haber estado en un espacio recreando, reparando tu vida, retornas a esta vida en una vida nueva. ¿Reencarnación? Que exactamente te iba a decir esto, que en algún momento se puede considerar como una reencarnación, y en algún otro momento se puede considerar como una adopción de otra persona. Esto es, que no siempre se puede volver hacia un cuerpo nuevo, sino se puede volver a acompañar en la energía de un cuerpo que está viviendo. ¿Como una posesión salvando las distancias? Sí, salvando las distancias, como dices, porque si tú ves en algunas otras tradiciones, te cuentan que cuando mueres, parte de tu energía se evapora y otra parte se queda en la persona que más lo necesita, que está cerca a ti.
que no es la andina, pero que sí en algunos mitos se cuentan de que el retorno no es específicamente a vivir otra vida, sino a acompañar o a complementar una vida que tiene una misión o un destino desencadenante de algo específico. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos tema para largo. Hay una segunda introducción. Esta mujer que está con nosotros, este ser que está con nosotros, estuvo con los indios Quero, que son una etnia bastante desconocida y misteriosa. Queremos dar los datos. Los Queros son los últimos incas. Una tribu de 600 personas que se refugiaron más allá de los 4.000 metros de altura en los Andes peruanos para escapar del azote del colonizador español. Durante 5 siglos, los jefes de la tribu Quero vivieron prácticamente aislados del resto del mundo. Han conservado una profecía sagrada sobre un gran cambio, o Pachacuti, en el que el mundo daría la vuelta, la armonía y el orden se restablecerían y llegarían a su fin el caos y el desorden. Los Quero fueron descubiertos en 1949 por el antropólogo Óscar Núñez del Prado, al sur del Perú. La primera expedición occidental a las aldeas de los Quero se realizó en 1955. En 1959, en ocasión de la fiesta anual del regreso de las Pléyades que se lleva a cabo en los Andes, los miles de asistentes, entre ellos muchos chamanes, observaron con asombro cómo los Quero, vestidos con el emblema inca del sol, se dirigieron a la cumbre de la montaña para anunciar que el tiempo de las profecías estaba cerca. En noviembre de 1996, un pequeño grupo de queros, incluyendo el líder de la tribu y el jefe chamán, visitó varias ciudades de Estados Unidos en cumplimiento de sus profecías, entre ellas Nueva York, donde celebraron una ceremonia privada en la Catedral de San Juan el Divino. El ritual chamánico no se había celebrado desde hacía 500 años y sirvió para unir simbólica y espiritualmente a los dos continentes de América del Norte y del Sur. Según una antigua profecía, este es el momento del gran encuentro llamado Mastai y la reintegración de los pueblos de los 4 puntos cardinales. Los Quero están ofreciendo sus enseñanzas a Occidente como preparación para el día en que el águila del norte y el cóndor del sur, las Américas, vuelen juntos otra vez. Ellos creen que Munay, amor y compasión, será la fuerza guiadora de esta gran unión de los pueblos. Son algunos de los datos de los Quero, pero nuestra invitada tiene muchos más. ¿Te parece bien lo que hemos dicho, Rosa María? Sí. ¿Te gusta la voz de nuestra locutora? Se llama Rosa como tú, Rosa Rodríguez. Sí, te decía que me gusta mucho. Bien. ¿Quiénes son los Quero? En tiempos en los que entrábamos en el Pachacuti negativo, habían que salvar familias. Porque, como te comentaba, el Pachacuti negativo ya había empezado antes de que los españoles llegaran para allá. Y había divergencias graves entre dos hermanos, uno ya inca y el otro aspirante a ser inca. Entonces, el salvar familias implicaba que las familias huyeran a lugares inaccesibles o que por lo menos pudieran llegar
con mucha distancia de los sucesos o salvar hijos y salvar familias enteras. Esto, sumado a la llegada de los españoles, entonces hizo de que la etnia más real, por decir así, del Cusco, se refugiara en las alturas de Lausangate. El nevado de Lausangate está cerca de los 6.000 metros. Qué montaña increíble, ¿eh? Por supuesto, es maravillosa. Y al frente de esta montaña está la zona de Locongate, que están cerca de los 5.000 metros, 4.000 para 5.000. En esta zona, hacia la parte posterior, unida o cercana a la zona del Paucartambo, todo esto es al sur del Cusco, existen unas montañas donde los Quero llegaron a quedarse como producto de toda esta historia. Familias que huían, que eran familias de la Panaca Real, la Panaca del Inca, que llegaron a refugiarse en estas zonas y que, bueno, han ido formando una serie de comunidades y que se han mantenido puros, tal cual, con la propia organización inca, con toda la jerarquía inca, con toda su ritualística, todas sus costumbres sociales, económicas, tal cual, se han mantenido en esta zona. Como decía Rosa, pues Óscar Núñez del Prado, que era un catedrático de la Universidad del Cusco, observó que en las fiestas de Paucartambo habían unos indígenas que se asomaban desde lejos, que veían las fiestas desde lejos y no se juntaban con el resto de las personas o con el resto de indígenas. Y les llamaba la atención la vestimenta que tenían. Ellos vestían uncus. Uncu es como una especie de vestido pequeño, como una túnica recta, hecha de alpaca, y que tienen por encima algunos símbolos y signos diferentes al resto de los indígenas. Y cuando él empezó a querer tomar contacto con ellos, en un principio le fue muy difícil, pero luego con el tiempo pudo hacer contacto con ellos. Y un grupo de catedráticos de la Universidad del Cusco, esto fue un poco duro porque muchos catedráticos arriesgaron sus puestos porque fueron amenazados con ser despedidos si es que organizaban esta expedición de encuentro con los Quero. Pues aún a costa de sus trabajos, ellos se acercaron, los conocieron. Fue un equipo multidisciplinario. Hubieron geólogos, odontólogos, médicos, arqueólogos, historiadores, quienes tomaron contacto con ellos y que rescataron de sus mitos la historia que hoy conocemos, ¿no? Permíteme, Sí. He sacado dos datos de nuestro servicio de documentación. Sus tierras son comunales, nadie tiene la propiedad sobre la tierra, ¿verdad? No, tienen la misma organización inca. Son comunales, son rotatorias, depende del tipo de cultivo, depende de la estación, depende del tipo de ganado. Ellos trabajan en diferentes pisos, trabajan en la selva baja, y en las punas, o sea, que cuando cultivan maíz, por ejemplo, bajan cerca de 2.000 a 3.000 metros, bajan a ceja de selva, y luego cuando cultivan patatas o los rebaños de alpacas están sobre los 4.000 metros. Son nómadas entonces, claro, se mueven. Tienen comunidades, tienen asentamientos, son 8 comunidades más o menos, entre cada una de ellas ahora mismo habrá como unos 800 a 1.000 personas por cada comunidad. Dicen, se basan en una serie de reglas como no mentirás, no robarás, no serás ocioso. Esas son algunas de sus normas morales, digamos. Bueno, a ver, yo tengo 2 versiones sobre esta, vamos a decirlas. Es cierto que había una serie de normas, había una serie de reglas, porque la vida del mundo inca ha sido una vida muy ordenada y muy disciplinada. Es cierto que hay muchos historiadores que ponen estas
normas como parte de la historia inca. Pero también hay muchísimos historiadores que sitúan estas frases como ya creadas a posterior de la colonización. Porque los indígenas lo que tenían eran una serie de ídolos o illas o cuyas hechas en oro, que las ponían orientadas hacia el sol y las escondían en ciertas partes de sus casas. Y antes de decir dónde estaba la illa, que era la parte sagrada de su casa, pues morían. Yeah. Entonces las reglas se instituyeron, no mentirás, porque aquí el que miente es castigado. Yeah. Por lo tanto, me tienes que decir dónde está tu objeto de oro. No robarás, porque ellos, cuando les sustraían los objetos sagrados, iban a rescatar sus objetos. Bueno. Entiendo. Nos quedan 2 minutitos antes de hacer nos quedamos un ratito más. ¿Te quedas un ratito más? Sí, te quedo. Dime una cosa, estuviste con los Quero, ¿no? Sí. ¿En Nueva York? Sí, estuve con los Quero en Nueva York, sí, así es. En el 2000, en el Peace Summit del 2000. Ajá. Como te comentaba, hubo un encuentro de etnias y ellos fueron invitados por Naciones Unidas y fueron representando al Perú, y el Barayo Mayor estuvo en rango presidencial allá en Nueva York. Fue un encuentro fantástico, absolutamente significativo, tanto para el pueblo Quero como para el mundo exterior que contempló el pueblo inca, el último pueblo inca que les queda, ¿no? Ya. En 30 segundos, ¿son respetados por el gobierno peruano actualmente? Sí. El gobierno peruano les compró las tierras en las que vivían. ¿Cómo que les compró? A ver, los Quero vivían, ahora viven comunitariamente, pero el pueblo Quero vivían en las tierras de la familia Yabar. O sea, los Yabar no conocían exactamente cuántas tierras tenían, eran terratenientes gamanales de aquella época, y los Quero vivían y cultivaban para ellos y ganaban 10 centavos de aquel sol al mes. Ajá. Para poder sobrevivir, y los tenían en una condición de un poco de servicio, los que se dejaban ver. Entonces, este equipo de catedráticos, este grupo, cuando rescató su historia y todo esto, pues le costó mucho tiempo gestionar con el gobierno del Perú que expropiara las tierras a esta familia Yabar para entregárselas en propiedad a la comunidad Quero, y así fue. Ya. Casi 59, 1:59 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en Canarias, y si queréis continuar con nosotros después seguimos. Hay algunos datos más que queremos daros, algunas tradiciones, y empezar a preguntar si hay seres tan mágicos como nos han contado ahí en Perú, y luego daros una noticia. Rosa María está preparando una especie de curso sobre la tradición andina que yo creo que merece la pena. Hablaremos de las piedras de Ica con otro experto también, y otros cuantos temas aquí esperando en este espacio en blanco de hoy. 900, 135, 137, 137, repetimos, 900, 137, 137 nuestro teléfono por si queréis participar. Hoy hay concurso y tenemos 5 premios esperando. No os vayáis, que hay una segunda y apasionante hora del espacio en blanco aquí en Radio Nacional. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. María José Cascante toma los mandos de nuestro mágico sonido. Estamos en Radio Nacional de España. Comienza la segunda hora de este apasionante viaje que estamos haciendo por la tradición andina, y tenemos todavía mucho que contaros. Las piedras de Ica vienen después. Todavía están ahí pensando si son auténticas o si no son auténticas. Tenemos un auténtico especialista para darnos su punto de vista y los últimos datos que hay acerca de ellas. 900, 137, 137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tenemos un concurso, 5 premios. Vamos a sortear entre toda la gente que quiera participar esta noche, y seguimos con ese viaje que estamos haciendo por Perú después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. En los próximos minutos queremos llevaros a conocer uno de los festivales más impresionantes del planeta. Nos referimos al celebrado en honor al Señor de la Estrella de Nieve.
Se trata de una de las expresiones de la espiritualidad andina más profundas, una fiesta celebrada todos los años en lo alto de Cumbres Nevadas, en un peligroso viaje al que se unen miles de personas en la luna llena del mes de mayo. El festival de Koyurriti atrae a un gran número de campesinos de las regiones circundantes, dividida en dos mitades: Paucartambo, grupos quechuas de las regiones agrícolas del noroeste del santuario, mientras que los Quispicanchis incluye aymaras de las regiones pastorales al sureste. Ambas mitades hacen una peregrinación anual trayendo comparsas de bailarines y músicos en 4 estilos principales: chunchu, colla, ukuku y machula. El evento principal se lleva a cabo por los ukukus, que suben a los glaciares sobre el monte Colquepunku para traer de vuelta bloques de hielo que se dice que son medicinales. Viajemos hacia esa montaña del Señor de la Estrella de Nieve. Viajemos hacia ella. Hemos puesto este ejemplo, Rosa María, porque quizá para preguntarte, eso es una antigua tradición, si se siguen manteniendo las antiguas tradiciones. Tú has participado en esta, no sé cómo decir, en este peregrinaje, sí. ¿Has participado? Sí, todas las veces que he podido, desde que era muy jovencita. Dentro de nuestra tradición, el Koyurriti es casi el símbolo del encuentro de todas las naciones, el encuentro de todas las etnias. En tiempos anteriores a la colonización, significaba el encuentro de los 4 suyos, de la gente de las 4 direcciones. Luego, como decía en la introducción, los más notables eran los Paucartambo y los Quispicanchis, son naciones o etnias que durante mucho tiempo fueron quizá los que más participaban de esto. Pero hoy en día participan todas las naciones. Cuando te refieres a naciones, etnias. Etnias. Sí, Lo que pasa es que el término naciones allá se ha utilizado para nombrar a los lugares de origen, pero no porque sea un país o una cosa diferente, no. Bueno, y además tenemos presencia de gente de Bolivia, de Chile, de Ecuador. Dentro del mundo incaico, como te digo, era el punto, el momento en el que se encontraban las naciones de los 4 suyos, y los 4 suyos no solamente era Perú. Yeah. Bueno, pero Koyurriti es hasta el día de hoy quizá el rito más antiguo que existe. ¿Sí? Koyurriti hoy en día está representado por un señor, el señor de las nieves, el señor de Koyurriti. Pero en realidad Koyurriti es el momento en que tanto la luna como Venus y el planeta toman un punto de encuentro, y la montaña del Colquepunco, durante unos instantes en la luna llena de mayo, se tiñe de rosado. Y entonces son solo instantes en los que los ukukus o pabluchas, que están en el nevado, en la parte superior de todo aquel lugar, saludan el encuentro, saludan aquel encuentro. Se realiza un tincuy o un encuentro donde se hermanan las etnias. Como todo lo que ha pasado en nuestra cultura y en otras culturas, pues se ha absorbido mucho de la Iglesia Católica, y esto se ha convertido en una expresión mestiza. La que se realiza en la hollada del Sinajara es la expresión mestiza. Hay una capilla en la que se ha construido una iglesia sobre aquella gran huaca que era la huaca representativa de Koyurriti. Encima de esta huaca se ha pintado un Cristo que se dice que apareció y que luego lo hicieron retocar con 2 colores y luego salieron muchísimos colores, pero la verdadera historia es que encima de la gran huaca se hizo pintar un Cristo y encima de ella se hizo construir una capilla. Los indígenas del momento, como sabían perfectamente qué era lo que estaba pasando, pues lo que hicieron fue
abrir delante de la gran huaca, de la gran piedra, abrir una ventana que miraba hacia el Cusco, como correspondía a una gran huaca mayor. Y bueno, la iglesia hizo poner delante de aquella ventana, le hizo poner una cruz. Y los del mundo andino, supongo que serán muchas culturas, pues lo convirtieron en una apacheta. Una apacheta es un lugar de saludo al gran Apu. Entonces, todo va así. Hay una mezcla interesante y hay una simbiosis interesante en esta parte. Pero luego que se realiza la fiesta en el Sinajara, en la hollada del Sinajara, la fiesta continúa. Y la gente que se ha juntado por cientos de miles, casi 200.000 personas, indígenas de todas partes. 200.000 personas. De todas partes del mundo andino, hoy más todavía, porque hay de todas partes del mundo ahora. Cuando se juntan allí, una vez que la cruz católica pequeña y cuadrada como una chacana sale en procesión y da su bendición, se supone que se termina la fiesta. Pues no, la gente lo que hace es subir por el costado de esta gran montaña e irse a un lugar mucho más alto todavía, donde se realiza el verdadero Inti Raymi, y en quechua antiguo se llama el Inti Huayrán Poste, que es el saludo al sol cuando toca por su primer rayo en ese momento al planeta, y lo hace en forma escalonada. De ahí viene una serie de símbolos que tienen que ver con el sol naciente en forma escalonada. Y bueno, esa es parte. Es curioso, Rosa María. Te iba a preguntar si hacías una fiesta, como aquí ha pasado con muchas de las antiguas tradiciones, y simplemente todo se resume a comer y beber y poco más, o si todavía había ese antiguo conocimiento, digamos, secreto, y se seguía manteniendo, y veo que eso ocurre, ¿no? Bueno, en estas fiestas no se puede beber. ¿No se puede beber? No. Qué raro en Perú y esas cosas, ¿no? Sí, pero no se puede beber. En los pabluchas, los ucucus, no solamente son aquellos que desencadenan toda la fiesta, que tienen la parte guía de la fiesta, la que da la forma. No, es el ucucu es aquel que mantiene la disciplina. Esta es una fiesta de tincuy, de encuentro, pero no solamente de encuentro de personas, sino de encuentro con el gran Apu. Yeah. Y con el gran mundo de adentro. Por lo tanto, tiene que haber una gran disciplina. Se realiza el primer rito, el rito de la limpieza. Todo el mundo se limpia, se baña. Luego, llegando allí mismo, se realizan los ritos de ascensión y bajada del nevado. Y luego, el gran saludo al sol. En ningún momento se puede beber. Aquel que lo cojan, que lo vean bebiendo es expulsado y castigado. Yeah. En alguna parte hemos visto documentales donde se ve eso, a individuos bajando con grandes bloques de hielo de ese nevado, porque consideran que eso es medicinal. Sí, medicinal y purificador. Purificador. En las historias anteriores se narra cómo desde el Coyuriti se bajaban las grandes nieves, los grandes bloques de nieve, y se llevaban a la gran huaca del Cusco, donde hoy está la Catedral del Cusco. Se la llevaba para purificar el Cusco. Vaya camino, ¿no? Y el rito se realizaba a partir de la gran huaca del Cusco. Luego de ello continúa con el Inti Raymi, que hoy se celebra en el Cusco. Pero eso es un poco una fiesta de cachondeo. No, bueno, claro que sí, el Inti Raymi es un guión sí, que se lleva más o menos desde los 50, y que se ha ido juntando partes de diferentes tipos de ritos, o más o menos el rito que se realiza en las alturas de Locongate, y que se realiza en el Sacsayhuamán, porque el Sacsayhuamán es la huaca más grande que existe, ¿no? Ya. A punto de terminar, no quiero entretenerte mucho más, tenemos otro invitado que nos va a contar cosas de piedras de Ica. Hay seres que tienen extraños poderes, como nos han contado algunos individuos. Antón Ponce de León, por ejemplo, al que bien conoces y conocemos, en el Perú, que te pueden sorprender con esa sabiduría, que son depositarios todavía de un alto nivel espiritual. Ya lo creo. Hablábamos hace un momento de los Quero.
Dentro de los Quero existe una escala no por primero ni último, sino por capacidades. Existen Alto Misayo y Cura Hakulek. Me lo traduce, por favor. Son personas o que tienen la capacidad del diálogo con la naturaleza y la tierra, o capacidad de diálogo con las grandes montañas. Estos van hacia las montañas mayores, que tienen la característica de tener fenómenos atmosféricos muy fuertes, como rayos. Ajá. Entonces, por ejemplo, un Cura Hakulek es aquel que puede dialogar con el rayo. ¿Qué significa eso? ¿Que dialoga y viene un rayo? Sí, muchos de ellos te dicen que son los hijos del rayo, porque el rayo los coge y conducen a su pueblo a través de una interpretación del diálogo que han realizado con la atmósfera. Luego te dicen que su diálogo con el gran Apu tiene tales o cuales características. Y entonces, sobre estas traducciones es que los pueblos se guían. La mayor parte de las traducciones, la mayor parte de estos mensajes van dirigidos a la preservación del ambiente, ¿sabes? A la preservación de los ríos. Son contrarios a que se canalicen ríos por donde no es su lecho. Contrarios a que se extraigan árboles o flora de donde no deben de extraerse. Ellos dicen que la mayor parte de los cerros mueren cuando se les quitan sus vestidos o la flora que tiene encima. Luego son protectores, muy protectores de los animales, y ese diálogo o la capacidad que tienen ellos de diálogo se manifiesta casi siempre en consejos sobre este tema. Entonces, al final termina siendo un mensaje más que universal. Decir, protejamos al planeta, protejamos nuestro entorno, protejamos que seamos una comunidad de coexistencia con la naturaleza y no una comunidad que se sirva de ella. En fin, sí hay personajes con grandes capacidades y con grandes poderes, y los queremos plantear desde este punto de vista, pero son personas que tienen la capacidad de hacer una visualización, una reflexión, una meditación tan profunda que sean capaces de conducir a la humanidad a un rescate planetario. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Quizá, lo decíamos ahora, ¿no? En Perú todavía tengamos esa tradición toda completa. En otros lugares del mundo tenemos pedacitos, ¿no? Ahí está toda completa. Quizá nos pueda servir eso para entender y asimilar el resto de las tradiciones, y quizá darnos cuenta que venimos del mismo sitio, que hay conexiones con el mundo egipcio, como decíamos, con el mundo maya, con Europa. Sí, al final sí. Al final, si tú ves en la mayor parte de las etnias, todas ellas tienen un mensaje parecido. Es un mensaje de coexistencia, es un mensaje de un diálogo que, aunque tenga diferentes signos, diferentes símbolos y diferentes idiomas, lo que te pide es que entres en un estado de conexión con todas las naturalezas con las que coexistes. Las preserves, no consideres que tengas mayor privilegio que cualquier otra, y que lo que hagas sea favorecer a la vida antes que suprimirla. La mayor parte de estas etnias, como hoy en día en el mundo andino, te dicen que, o te recuerdan, que la mayor parte de las civilizaciones han hecho que sus propias civilizaciones sobrevivan en las mejores condiciones en el planeta cuando han observado estas características de preservación, de protección, de generación de la vida. ¿Estamos a tiempo todavía? Estamos a tiempo, aunque se diga que no. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, así es. María, yo no te conocía, pero ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te va a tocar, quizá sin saberlo, eso, o sea, hacer de puente entre ese mundo de allá, el mundo andino, y este mundo nuestro, para enseñarnos conexiones, caminos, formas de comunicación. Vas a hacer un curso trabajando en todo esto, ¿no? Sí, así es. Como tú dices, haré un poquito el papel de chacaruna, de persona puente.
Chacaruna se llama. Así es. Pues lo que haré, después de haber consultado, preguntado y pedido todos los permisos posibles, es hablar de esto que estamos hablando ahora. Consultado y pedir permiso a los maestros de los Andes. Así es. Del Perú. Es que aunque tenemos la libertad de hablar, pero siempre queda el tema de pedir permisos para saber hasta dónde se puede hablar y que sí, que no. Pues haremos un curso que tenga que ver sobre la parte informativa de esta cultura para conocerla un poco más. Luego hablaremos de la parte de la sanación, básicamente a través de las plantas, las tierras, las piedras que son tan utilizadas en el mundo andino, mollos, cuyas, sillas. Haremos viajes de estudio allá y entraremos en un diálogo y en un trabajo íntimo con todos estos personajes allá en Perú. Y luego tendremos un curso final donde entraremos a la ritualística profunda y a la espiritualidad profunda del mundo andino. Y que bueno, están invitados todos los que Yo quieran. me apunto. ¿Formas de conectar contigo? Pues se puede llamar al teléfono... Espera, tomad lápiz y papel. Hacemos una mínima pausa. Tomad lápiz y papel y apuntar ese número que seguramente os va a servir de mucho. Dime a ver, Rosa María. El teléfono es el 9151-87-911. Vuelve a repetirlo lentamente, por favor. 9151-87-911. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Lo Encantada. inicias cuándo? El primer curso va a iniciarse a la próxima semana, el 21 de noviembre, y el siguiente se iniciará la segunda quincena de febrero. Vale, ahí están los datos. Rosa María Alzamora es nuestra invitada. Yo espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí ha sido un placer y me encantaría que siguieras viniendo porque tengo 1.000 millones de Encantada preguntas que gustes. hacerte de la tradición. Un país que vamos a visitar el año que viene, si Dios quiere, y que a mí me apasiona. Pues mira, encantada, gracias, cuando gustes. Gracias. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Hay más temas todavía en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 nuestro teléfono. Un poquito de recuerdos a donde estamos y enseguida os presentamos a nuestro siguiente invitado. Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Final Concurso Internacional de Arte Sonoro Broadcasting Art, convocado por el programa Fluido Rosa de Radio 3, Radio Nacional de España y el Centro Párraga y la colaboración con Camon Murcia. El 20 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro Párraga de Murcia se darán a conocer los nombres de los 3 ganadores que se repartirán 13.500 euros. A continuación se podrá ver el concierto audiovisual de la Orquesta de Cámara del Corazón. La entrada es gratuita. La grabación del acto se emitirá el domingo 21 dentro del programa Fluido Rosa de Radio 3. y 25, 2:25 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y había aquí un invitado calladito durante todo este tiempo, escuchando lo que decía. Qué increíble lo que cuenta esta mujer, ¿no? Increíble y fantástico. Cada vez que la oigo, pues me maravillo. Siempre se aprenden cosas nuevas. Sí, señor. Vicente París, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Bastante, efectivamente. Tú sigues por ahí investigando con tus cosas y... Es inevitable. Cuando tienes sometido en vena, pues no puedes parar. Parar. ¿Y Perú es uno de tus sitios? Sí, por supuesto. Yo creo que me pasa como a ti, ¿no? O sea, en el momento en que empiezas a conocerlo, no puedes parar no puedes evitar volver una vez y otra vez. Incluso a veces te quedan sitios por visitar porque regresas a los mismos. Regresas a los mismos lugares porque te siguen atrayendo, porque siempre aprendes cosas nuevas. Ya, es increíble, sí. Contigo vamos a hablar de un tema que nos llama mucho la atención y en el cual tú eres un experto. Déjame que pongamos una pequeña introducción. Detrás de eso hablamos Piedras de Ica, uno de las, dicen, misterios de la humanidad, aunque para otros muchos es un fraude. Vamos a ver qué opina nuestro invitado. Son las 3:29, 2:29 en las Islas Canarias y para eso está nuestro invitado. ¿Cuándo descubriste tú las Piedras de Ica, Vicente? Era yo un adolescente. En realidad fue cuando salió las primeras noticias en España. Y yo me acuerdo que estaba en clase de literatura y el profesor nos trajo un recorte de prensa, creo que era del periódico Ya, que era una reproducción del artículo de Juanjo Benítez que había salido a su vez en la Gaceta del Norte. Sí, espera que te voy a retirar un poquito el micrófono. Vamos a ver. ¿Así está bien? Sí. Muy bien.
Y bueno, pues ahí era una página doble donde se hacía un resumen bastante amplio de este tema, ¿no? Ajá. Un par de años después creo que fue cuando salió el libro de Juanjo. Y bueno, tuve que esperar a ser más mayor y poder viajar a Perú para poder continuar ya por mi propia cuenta, ¿no? Detrás de ese tema. ¿Cuántas veces las has visto? ¿Habrás estado allí? Ya he perdido la cuenta porque en ocasiones iba varias veces en un solo año. Después ya lo fui espaciando más, ¿no? Pero inicialmente pues había que tratar de llegar al fondo. Fíjate que era un tema sobre el que se hablaba muchísimo, pero como pasa muchas veces con estas cosas, sin tener una base. O sea, había mucha gente que decía simplemente que era uno de los mayores misterios, repetían lo que habían leído sin investigar nada. Y sin haber estado allí. Sin haber estado ahí. Y otros que lo atacaban también sin hacer ningún tipo de investigación. Entonces, bueno, siendo una cosa tan importante, porque tú imagínate, vamos a dejarlo de momento así, que hubiera sido cierto, una biblioteca de una humanidad desaparecida hace millones de años, hubiera sido fantástico. Lo que no se podía era dejarlo como una simple posibilidad. Había que averiguar si aquello era cierto o no era cierto. Ya. Tenemos, yo quería que tú contaras la historia, pero tenemos las palabras del doctor Cabrera, que nos cuenta un poco cómo surgió todo este asunto. Estaba tratando de ver cuándo era la fecha, cuando se encontraron, 1966, por ahí más o menos, sí. Se encuentra la primera. Vamos a escuchar el propio testimonio del doctor Cabrera, que nos cuenta cómo encontró esa primera piedra y dar un poquito una explicación de todo el recorrido. Hace 22 años y un poco más, un amigo mío, que a su vez era mi enfermo, me obsequió una piedra para que la usara como pitapapel sobre mi escritorio. Al observarla me di cuenta que se trataba de un animal extinguido. En este caso, el animal era un pez. Era evidente que hallar en una piedra un grabado de una figura de un animal prehistórico extinguido hacía millones de años era un hecho insólito. Aparte de que yo, ser arqueólogo, médico, sabía además que nunca habían habido piedras grabadas ni en Ica ni en el Perú. Esto me intrigó muchísimo y le pregunté de dónde has obtenido esto. Entonces me dijo, estas piedras habían aparecido 6 años antes del momento que él me las obsequia. Y las habían visto todos los arqueólogos del Perú, e incluso extranjeros. Pero como las figuras que aparecían o eran muy antiguas como estos animales extinguidos, o eran algunas inentendibles, eran otras que en realidad parecían muy modernas, como por ejemplo instrumentos que son recientes, todo esto los hizo dudar y pensar que estas piedras estaban recién hechas por las mismas personas que decían que las habían encontrado. Esto, yo de entrada me di cuenta que no podía ser. Comencé la investigación. Entonces, como me dijeron que habían aparecido miles de piedras, dije, ¿quién las tiene? Comencé a tratar de recolectar lo que estaba en manos de mucha gente, con el objeto de poder identificar el significado de estos libros. Costó bastante trabajo, por supuesto, llegar a entender que era un lenguaje ideográfico y jeroglífico, y que ese lenguaje era capaz de ser entendido por la mente de un hombre atento, reflexionando sobre cada uno de estos símbolos y de las ideografías. Después de un tiempo logré entender que habían dejado en estas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, y seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos, y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba, pues, de un mundo diferente al nuestro. Eso decía el doctor Cabrera a nuestros compañeros de Televisión Española por primera vez hace un montón de años. ¿Qué opinas? Bueno, primero, ¿cuál es tu impresión cuando llegas? El doctor Cabrera recogió, falleció en el 2001, creo que fue, hasta, en diciembre de 2001, hasta 15.000 piedras en su casa-museo, allí en la Plaza de Armas de Ica. Sí, eso inicialmente, y después hablaban de cifras mayores. Pues, bueno, te tengo que decir la verdad. O sea,
Yo iba muy ilusionado porque todo lo que se había publicado, lo que yo había leído, pues era impresionante. Pero el primer golpe de vista fue de sorpresa porque evidentemente una cosa que se supone que tiene millones de años de antigüedad y que es algo tan importante, debería estar en una vitrina y no debería ir ni siquiera al polvo. Y estaban, por supuesto, sin ningún tipo de protección, pero además embetunados. Eran piedras que las había pintado, por así decirlo, con betún para resaltar mejor los dibujos. Cuando yo le pregunté que por qué estaban embetunadas, me dijo, claro, fue lo primero que le pregunté, me dijo, no, bueno, es que así se ven mejor los dibujos, ¿no? Lo importante no es la piedra en sí, sino la información que contiene. Dije, bueno, pero por un tema de análisis y demás, dice, no, eso ya se ha realizado, se hizo un análisis en la Universidad de Bonn y se dictaminó de que esas piedras no eran recientes, ¿no? Entonces, digo, bueno, podía haber ese análisis. Entonces, el doctor Cabrera tiene una personalidad muy, muy, muy especial, ¿no? No le gustaba que se cuestionara nada suyo. Y a partir de ahí ya estaba un poco reticente con mis preguntas. No me mostró ese análisis, creo que alguna persona lo ha llegado a ver. Lo que no se puede es tratar de demostrar un tema como este solamente por un análisis hecho hace pues 30 o 40 años. Sin que además uno tenga acceso a saber quién fue y volver a preguntar o hacer nuevos análisis, ¿no? Análisis nuevos. Entonces, bueno, sé que no tenemos demasiado tiempo. Espera, y sí. Déjame que pregunte. En esas piedras hay imágenes de todo tipo, ¿no? Como hemos dicho ahí, hasta operaciones cesáreas, operaciones de cerebro, transfusiones, continentes perdidos. Hay imágenes de canguros, de diferentes animales y sobre todo de una civilización que él llama gliptolítica y de animales desaparecidos como dinosaurios que teóricamente convivieron con los seres humanos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues inicialmente era el mayor atractivo, ¿no? Es decir, ver ahí a un ser humano junto a un dinosaurio, pues... Y seres además humanos que tenían el cráneo bastante bombado y tenían 4 dedos, no tenían dedos pulgares, ¿no? Qué curioso eso, ¿no? Sí, aunque a veces uno tenía la impresión de que era una simplificación del dibujo, ¿no? No eran dibujos demasiado precisos. De hecho, creo que era también una de las cosas que más sorprendía. Había una serie de piedras, por ejemplo, las que tenían relación con el tema de la cirugía, que no hay que olvidar que el doctor Cabrera era médico cirujano, era su especialidad. Qué curioso que las piedras más perfectas eran justamente las que tenían operaciones quirúrgicas representadas encima. Entonces, quitando esas, que son bastante precisas, el resto eran casi, a veces, dibujos infantiles, ¿no? Pero bueno, eso son opiniones subjetivas, opiniones personales. Haciendo un análisis del contenido de esas piedras, lo que sorprendía es que igual había dinosaurios, por así decirlo, de hace 65 millones de años, como animales muy posteriores. El doctor Cabrera defendía que esa humanidad se había destruido sobre esa época, hace unos 65 millones de años. Entonces era un poco extraño el que apareciera eso. Había un cuarto, que lo llamaba el cuarto secreto, ahí en su museo, en donde él tenía unas piedras que no, de hecho, oficialmente nunca han sido fotografiadas, aunque hay alguna persona que ha intentado hacer a escondidas alguna foto, y que representaban la Santa Cena, la misma de Leonardo, la crucifixión de Jesucristo, y esas cosas pues no ocurrieron hace 65 millones de años, ocurrieron hace 2000. Entonces había una serie de anacronismos. A partir de ahí surgía la duda de si había piedras auténticas y otras piedras que se las habían colado, ¿no? ¿Cuál es tu tesis acerca? ¿Tú crees que es un fraude? ¿Las piedras secas son un fraude? Yo realmente siempre estaba buscando la piedra auténtica, entonces lo que empecé a hacer fue descartar. Es decir, bueno, pues esta no es, esta tampoco. Perdón, había una tesis que decía que evidentemente al doctor le regalaron una, luego él se interesó y ciertas familias vieron que eso podía ser un negocio y a lo mejor le metieron algunas que eran falsas, pero entre tantas, con que hubiera una que fuera cierta, fuera auténtica, ya claro, valdría como el misterio, ¿no? Pero valdría con respecto al contenido de esa piedra, es decir, que un día encontremos una piedra auténtica, eso no da por válidas a todas las demás. Ya. Podía haber 100.000 piedras falsas y haber una auténtica. Entonces solamente el hecho de que encontremos una auténtica, lo que nos valida es el contenido de esa piedra. Pero si en esa auténtica sale esa humanidad o esos hombres con 4 dedos y animales desaparecidos ya. Ahí tendríamos efectivamente un misterio corroborado, ¿no? Ya. Tu tesis respecto a ello. Bueno, tú sabes que hace pocos años la novedad más reciente fueron unos análisis que hicieron los españoles, Mari Carmen Olázar y Félix Arenas,
que publicaron el libro La verdad sobre las piedras de Ica. Yo tuve el gusto de compartir un programa de televisión con ellos y... Ellos trajeron, tengo aquí datos, piedras como un protocolo de la Universidad Autónoma de Madrid, analizaron las arcillas, analizaron las piedras, y ¿cuál fue? Yo tengo aquí unos datos, ¿cuáles fueron los resultados? Pues según esos resultados eran 2 piedras las analizadas, una tenía 61.000 años y la otra 99.000 años. De antigüedad. Efectivamente. Se supone que el grabado. El grabado. Claro, la piedra pues puede haber sido hecha en épocas geológicas hace millones de años. Con lo cual no podemos negar que son falsas las... Bueno, como todo, hay que analizar qué es lo que ha ocurrido con el mismo análisis, ¿no? Vamos a ver, lo que en la Universidad aquí de España se realizó fue un análisis sobre unas piedras que no habían sido desenterradas por los que hicieron los análisis, ni siquiera, con todo mi respeto y cariño hacia las 2 personas que de su propio bolsillo financiaron estas pruebas, pero las encontraron simplemente pues en su bolsa de plástico y se pusieron a analizar unas piedras que inicialmente podían haber venido de cualquier sitio. Es decir, lo importante, lo fundamental cuando se hace ese tipo de análisis es tener la certeza de que las piedras se han encontrado en un yacimiento estéril, que no han sido manipuladas en ningún momento. A partir de ahí, las conclusiones pues son válidas, hay un margen de 5.000 años o de lo que sea, ¿no? En este caso, pues no ha sido así, es decir, esas piedras existe la duda de si pudieron ser enterradas previamente. Te voy a dar un dato. Eso, este tipo de actividad, desenterrar piedras con Basilio Uchuya, que era el que se las facilitaba pues prácticamente a todo el mundo, lo ha hecho estas 2 personas, pero también lo hizo en su momento Juanjo Benítez. Te iba a preguntar eso. Juanjo Benítez, en un documental incluso en Planeta Encantado, se veía cómo iban al yacimiento acompañado por este personaje y desenterraban piedras que estaban ahí metidas, como cual era la prueba definitiva de que eran auténticas. Bueno, yo estuve exactamente en ese mismo lugar desenterrando también piedras. ¿Y desenterraste? Y desenterré y las tengo aquí en España. Te puedo asegurar que habían sido enterradas, las mías. Yo no puedo hablar por los demás, pero sí te puedo decir que existe esa duda, ¿no? O sea, en el caso de las mías te podría contar, si tuviéramos más tiempo, cómo ocurrió todo. Bueno, estuvimos yo para evitar, porque ya conocía, Basilio Uchuya era una persona que no tenía grandes estudios, pero era una persona muy inteligente. Y bueno, él hacía todo esto lógicamente como una forma de ganarse la vida. Lógicamente. Entonces yo lo que le dije es que yo le iba a pagar por piedra desenterrada, con la idea de obtener resultados. ¿Cuánto le ibas a pagar? No recuerdo. Creo que ni siquiera llegamos a un precio, porque bueno, más o menos, pero la idea era que encontrar piedras, ¿no? Entonces, cuando fuimos allí, estuvimos como media hora. Él había llevado a algunos chicos con las palas para desenterrar y no aparecía ninguna. Entonces, cuando yo le dije, bueno, ya se está haciendo de noche, me tengo que ir, etcétera. Un momento, vamos a esperar un poquito más. Al minuto estaba la primera piedra. 2 minutos después estaba la segunda. Y un par de minutos después estaba la tercera. Y tengo fotografías, porque habían estado cavando pues como 1 metro de profundidad, estaban prácticamente a la superficie. Él sabía exactamente dónde estaban. Eso te lo puedo asegurar, y lo tengo fotografiado. ¿Crees que las pudieron dejar ahí? En mi caso estoy seguro. Ahora, en el caso de otras personas no lo sé. Sin embargo, Juanjo asegura en ese programa, están ahí las imágenes, que en ese sedimento donde aparecen las piedras que ellos vieron, hasta 10 me parece, no había pisado nadie, estaba apelmazada la tierra, había que extraer las piedras de ese lugar. Mira, Miguel, yo he estado hablando con arqueólogos ahí, les he preguntado porque tú sabes que hay piedras que han sido desenterradas, sobre todo ya hace años, por arqueólogos. Hasta 1500, tengo aquí el dato, en 1968 habían Bueno, pero desenterradas muy pocas, o sea, hay en algunos libros además son piedras pequeñas y piedras que tienen no hombres gliptolíticos, sino llamas, peces, cosas mucho menos trascendentes, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo pregunté concretamente a arqueólogos que están muy relevantes allá en la zona de Ica, y me dijeron que incluso a los propios arqueólogos se les podía engañar si no iban con demasiado cuidado. Porque un arqueólogo lo que está buscando es desenterrar con cuidado las cosas que aparecen, ¿no? No está buscando exactamente ni el fraude ni nada por el estilo. Ica, y me imagino que tú has estado ahí porque has estado por todas partes de Perú, es un lugar muy rico arqueológicamente. Ahí es muy fácil conseguir material antiguo y mezclarlo con material nuevo. Las personas que están en ese lugar tienen técnicas para envejecer tanto piedras como madera, etcétera, increíbles, que dan perfectamente el pego.
Y yo diría que, bueno, lo he dicho siempre, es decir, para hacer un análisis riguroso sobre una piedra que supongamos que es auténtica, paralelamente tenemos que darle a los que van a analizarlo una piedra similar, falsa, me refiero que haya sido realizada en la actualidad, y por supuesto que el laboratorio no sepa ni siquiera que una de ellas puede ser falsa. Ya. A partir de ahí podemos obtener datos fiables. Ya. Se decía incluso que utilizaban algunas veces, le daban una cabra el objeto, se lo comía y luego cuando lo expulsaba... Sí, eso lo hacen bastante, creo que en Egipto. En Egipto, sí. En Egipto. Y allí se decía que se metía también en estiércol de pollo, excrementos de animales. Ese es el método peruano. Lo dejan ahí, eso se... En Perú utilizaban sobre todo estiércol de burro, por ejemplo. Le ponían un poco de queroseno para quemarlo y luego... Esa pátina de antigüedad era la pátina que era más oscura. Yo creo que puede perfectamente incluso inducir a error con muchos métodos de análisis. Ya. No hay ninguna universidad, ningún estudio que haya dado un dato exacto de lo que, si son o no son auténticas esas piedras de Ica. Bueno, tú fíjate, por ejemplo, en los análisis que hemos mencionado, que se da para dos piedras distintas la edad de 61.000 años y 99.000 años. Ajá. O sea que hay una diferencia entre la primera piedra y la segunda de 30.000 o 40.000 años. Casi nada, sí. ¿Cuánto es la civilización egipcia? ¿Cuánto ha durado? Si hablamos de 5.000 años, por ejemplo, que son 5.000 años en relación a 40.000 años. Yeah. Entonces no tiene mucho sentido. O sea, ese tipo de análisis lo que nos está demostrando es que hay algo raro ahí. Yeah. Y el doctor Cabrera tenía también otra habitación secreta donde no solamente había piedras, sino había barro, había figuritas de barro que él también aportaba como una prueba más de que eso era auténtico. ¿Qué piensas de ello? Bueno, pues ahí fue una especie de encerrona que le hice yo a raíz de un artículo que saqué en la revista Año Cero, pues lo reté. Le lancé el reto de que, bueno, mira, se han hecho estos análisis en España, unos análisis que hicimos, en donde las piedras que yo he traído de muestra, pues han aparecido como falsas. Y yo le pedí una sola piedra auténtica para analizarla en España con la promesa de devolvérsela. Y él no quiso. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo saqué ese artículo. Como digo, le lancé ese reto sabiendo que yo no iba a obtener los resultados, que sería otra persona, ¿no? Y fueron dos, por una parte Iker Jiménez de España y Erik von Daniken de Suiza, quienes tuvieron la primicia de las arcillas famosas. Esas arcillas, pues en un principio parecía que era un campo nuevo, pero cuando yo fui a Perú, el mismo Basilio Chuya me enseñó cómo se fabricaban. ¿Sí? Las fabricaba él mismo con barro, las recubría con otro barro distinto de color azul, también las quemaba como las piedras de Ica, y había un detalle, bueno, había muchos detalles, pero uno que realmente me convenció, como que eran falsas también las del museo, ¿no? Yo estuve con la hija de Javier Cabrera en el museo, me dejó entrar una última vez en el cuarto secreto, y ahí tenía una de estas arcillas, y le dije, un momento, yo esa arcilla no la he visto en mi vida. Digo, pero estoy casi seguro que si la levantamos debajo va a haber unas rayitas horizontales. La levantamos y efectivamente ahí estaban. ¿Qué significaban esas rayitas? Eran Basilio, cuando fabricaba, porque estaba húmedo ese barro, lo colocaba encima de un trozo de cartón ondulado. Ya. Y las dimensiones coincidían exactamente. Eres un poco perro tú, ¿no? Hay que serlo a veces. Tu idea, Vicente, entonces es que no hay pruebas de que sean auténticas. No vamos a decir que sean falsas. No hay pruebas y yo sigo buscando la piedra auténtica. Es decir, yo no quiero cerrarme porque bastaría con que hubiera una sola piedra auténtica para que estuviéramos frente a un misterio. Además te voy a decir una cosa buena, o sea, porque todos nos gustan los misterios. Juanjo dice que resolver un misterio es apagar una estrella. Ese es un misterio que jamás podrá ser completamente desvelado porque siempre cabrá la duda de que haya una piedra auténtica. Podemos decir, esta piedra es falsa, estos cientos de piedras son falsas, pero ¿cómo poder saber que todas son falsas? Es imposible, ¿no? Ya. De cualquier forma merece la pena ir a ese pequeño... No sé cómo está ahora después del terremoto. Lamentablemente, por las noticias que me han ido llegando, el museo está en muy malas condiciones. Al no haber suficiente personal ni medios para protegerlas, las personas que lo visitan a veces roban algunas de esas piedras que están desapareciendo. Y luego no están valoradas por la propia comunidad de allá, ¿no? Entonces eso hace que
uno va a Ica y fíjate que están orgullosos de sus vinos, de sus costumbres, de su arquitectura, de su historia, pero el tema de las piedras lo tiene un poco abandonado. Yo pienso que incluso aunque fueran falsas, forman parte de su historia. Hay gente que va desde Japón incluso para verlas. Evidentemente, hay mucha gente que ha conocido Ica gracias a las piedras. Así es, así es. Merece la pena ir a ver el museo. Si dais un paseo por supuesto. Perú, hacerlo. Gracias, Vicente. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer que estés con nosotros. Espero en cualquier otro momento verte y seguimos detrás de los misterios, ¿vale? Encantado. Tenemos un saludo, fíjate, este es un colega tuyo, mira. Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional, el programa Espacio en Blanca. Para que veas. Caramba. 3:49, seguimos adelante, 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis, nos vamos hasta Argentina, seguimos hoy por ese continente, quizá sea nuestro último tiempo en este espacio en blanco de hoy. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y nos vamos hasta Capilla del Monte, en Argentina, una ciudad, una villa, no sé cómo llamarla, una ciudad famosa por la cantidad de fenómenos misteriosos que allí se dan, desde extrañas luces hasta el bastón de mando y otro montón de cuestiones que dentro de poco seguramente iremos a visitar. Y está con nosotros Jorge Suárez. Buenas noches, don Jorge. Hola Miguel, un gusto escucharte, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y tú? Bien, un poco cansado, terminando este tercer congreso. Después de la paliza que os habéis pegado, ¿no? Te iba a decir que qué ganas tengo de comerme un dulcito de esos ahí en una de esas calles en Capilla del Monte y charlar contigo como hicimos cuando nos encontramos la primera vez, ¿te acuerdas? Miguel, amigo, usted sabe que lo único que tiene que hacer es venir y acá estaremos esperando con los brazos abiertos. Vale, prepara el dulce. Ha habido un congreso estos días, el 5, 6 y 7 de noviembre. ¿Cómo se llamaba, Jorge? ¿Organizado por el CIO? Sí, 13º Congreso Internacional de Tecnología, Camino a la Exopolítica. Camino a la Exopolítica. ¿Por qué eso de Camino a la Exopolítica? Me llama la atención, Jorge. Bueno, porque creemos que es el concepto que es el futuro de la ufología, ¿no? Ya que servirá también, Miguel, para tratar de que los medios de prensa de temas generales entiendan que hay un concepto científico para estudiar este tema, alejado del mal llamado fenómeno ovni, ¿no? Que yo creo que ya con toda la información que han emitido los grandes investigadores tenemos que hablar de realidades, no de fenómenos. ¿Y ha habido muchas propuestas nuevas en ese congreso, Jorge? Sí, realmente tú sabes, Miguel, que tú fuiste pionero en nuestro congreso allá en el 99 y este año como nunca las circunstancias nos han permitido de pronto traer a la doctora Grete Mendizábal, que es una científica del Observatorio OMA del lago Titicaca, una mujer que ha hipotecado su vida rastreando la presencia de ese alguien más que convivió en el amanecer de los tiempos con la cultura inca. También el comandante Julio Chamorro, que le dio una identidad oficial en toda esa valentía que ha tenido la Fuerza Aérea de Perú de crear su oficina de investigación con tantos hechos tan importantes que él presentó en el Congreso. Estuvo también el número 1 de la investigación en Brasil, Ademar Guevaer, que hace unas semanas atrás la Fuerza Aérea de su país blanqueó definitivamente los expedientes secretos de sus pilotos. No solamente eso, sino que han edificado protocolos actuales para que los pilotos hagan declaraciones de sus eventos y fundamentalmente que van a estar al alcance de los investigadores y del público. Yo creo que esto es muy importante. También el señor Oscar Mendoza, que es un investigador veterano de Argentina, Carlitos Yurchur, que creo que ustedes alguna vez lo han entrevistado también ahí en tu programa, nuestro productor de noticias, que es un niño maravilloso que se llama Mario Gorosterrazú, y también un pintor animacional que es un poco el continuador de la historia de Benjamín Solari Parravicini, ya que pinta cuadros por inducción. Y bueno, creo que de las diferentes matices que le propusieron al público, alejados sistemáticamente del fenómeno, bueno, hizo las delicias de la gente, se fue sorprendida, la gente descubre que esto es mucho más que algo que un mito, y cumplimos con el objetivo principal del Congreso, que ya tiene 10 años de vida,
de hacer docencia, ¿no? Docencia sin procurar convencer a nadie, que la gente piense luego de recibir la información lo que mejor le parezca. Si hay alguien luchador en este mundo, Jorge, sois vosotros ahí desde el CIO, desde Capilla del Monte, constantemente, primero con las puertas siempre abiertas y lanzando información a los 4 rincones del planeta. Si nuestros oyentes aquí en España quieren escuchar, ver lo que ya ocurrió, ¿hay una forma de conseguir la información? Bueno, en días más va a estar colgada nuestra página, que es ciouritorco.org. Sí. Va a estar en días más, fue filmado todo, toda la documentación, y lo vamos a ir exponiendo por capítulos. Y además, bueno, también invitarlos, tenemos mucha audiencia en España, nuestro programa de radio que va de lunes a jueves, que se puede escuchar también por la misma página. Obviamente nos separa una diferencia horaria bastante importante, pero queda grabado, así que lo pueden escuchar grabado. ciouritorco.org es la página. Sí, y ahí están los links de ingreso tanto al programa de radio como al programa de televisión. Perfecto. Para terminar, Jorge, no te quiero entretener, que tienes que descansar porque te voy a llevar a dar una vuelta por los Terrones y por otros lugares cuando vaya. Todavía recuerdo aquella vez que me llevaste y casi me mataste. Siempre cuento esta anécdota, sí, yo también la recuerdo, Jorge. Qué malo pasé. Y con la gente que nos acompañó tan graciosa, ¿no? Como Manolito Carballari, sí, y el doctor Virgilio Sánchez Osejo. Sí, señor. Realmente lo tenemos eso con un gran recuerdo. Qué mal lo pasé, porque os veía sufrir tanto, pero bueno, así que descansa. Te iba a preguntar, ¿siguen viéndose cosas extrañas ahí en el Uritorco todavía? Sí, por supuesto, y te digo algo, y espero que nos acompañes. El 9 de enero del año que viene se cumplen 25 años de la aparición de la huella del pajarillo, y vamos a ir al Uritorco a transmitir para todo el mundo, si Dios quiere y nos ayuda la tecnología, y recordar aquel hecho que marcó en mi vida y la vida de este pueblo. Sí, así sí, que ya está invitado. 9 de enero, me dicen aquí la gente del equipo. 9 de enero del 86. 9 de enero del año que viene, 2011. 2011. Me dice la gente del equipo que nada, que preparamos la maleta y que nos vamos. Sería un placer, Jorge. Pero será un gusto recibirlo, y sabés que acá lo recibimos con los brazos abiertos, y allá iremos todos. Yo todavía he sido impactado de aquella transmisión que hiciste con el amigo Javier Sierra desde la pirámide de Egipto. Eso fue un hito histórico que quedará en los anales de la radio sin ninguna, del mundo, ¿no? Seguramente. Así lo queremos también nosotros. Jorge, ojalá podamos hacer el segundo capítulo, o el tercero o el cuarto, allí contigo en el cerro, en la huella del pajarillo, ese 9 de enero. Te deseo lo mejor, fuerte abrazo y a seguir luchando, guerrero. Un abrazo, hermano, y un saludo para todo tu audiencia. Un beso para Luz, hasta luego. Gracias, muy amable.